Muy bien, pues les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestra clase, la primera clase sincrónica de esta materia, Sociología de la Educación o Sociología Educativa. La metodología de trabajo para esta clase sincrónica es que vamos a estar presentando las diapositivas y ustedes me van apoyando con la lectura de las mismas, las vamos comentando y si surge alguna duda, no del tema, sino de la actividad que les he pedido que ustedes hagan como entrega final, pues con todo gusto lo comentamos al final de nuestra clase. Ahorita me gustaría que nos concentráramos en los temas que estaremos tratando a lo largo de esta charla. Muy bien, pues como ustedes saben, mi nombre es Juan Carlos León Yergo, soy doctor en educación y en esta ocasión pues tenemos la oportunidad también de compartir esta materia en el doctorado en educación por parte de la Universidad José Vasconcelos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta materia y les pido que me apoyen entonces en la participación de las diapositivas. Lo primero que necesitamos analizar es qué es sociología. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor? ¿Alguien quisiera leerlas? Sí, yo leo, maestro, si quiere. Adelante, gracias. Dice, Permítame, la, se cambió. Ahí, ya, gracias. la sociología es la ciencia. ¿Sí me escucha? Sí, 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 adelante, adelante, adelante. Ok. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad, las relaciones entre los individuos y las normas y procesos que mantienen y transforman esas relaciones. Se interesa en entender cómo las estructuras sociales, las instituciones y los comportamientos colectivos influyen en la vida cotidiana de las personas. Muy amable, maestra. Fíjese que no sé por qué no puedo ver el nombre de ustedes, cuando están platicando, cuando están leyendo. ¿Usted, cuál es su nombre, maestra? Perdón. Lilia Martín Herrera. Maestra Olga. ¿Siguen viendo la diapositiva ustedes o ya se ve, cambiamos? No. Ok. Sí, es que no sé por qué no me deja ver. Aquí estuve tratando de cambiar, pero no me deja ver al orador. Pero bueno, no pasa nada. Ahí lo seguimos platicando. Bien, entonces la sociología, como dice bien nuestra diapositiva, es esa ciencia que estudia la sociedad. La sociedad, pues está regida, bueno, tiene reglas, hay individuos y todos juntos formamos a la sociedad. Lo que la sociología estudia son esas relaciones que existen entre los individuos y justamente esas normas que se establecieron y que rigen a la misma, ¿no? Y una vez que se analiza esta relación, pues obviamente se necesita entender cómo estas estructuras sociales que se han plasmado, que ya están, digamos que en funcionamiento y que rigen a la sociedad, cumplen con los propósitos para los cuales han sido hechos, con los propósitos para los cuales se han integrado, se han formalizado, se han estructurado, a fin de que nos demos cuenta, o en este caso la sociología se dé cuenta, si todos estos modelos que se han implementado para la sociedad, para la gente que vive, para los individuos que están y que forman a la sociedad, pues tiene un impacto positivo en ellos a fin de que su vida cotidiana sea lo más normal posible en todos los ámbitos. Hablemos de la educación, por ejemplo, la sociología ve que está dando la sociedad a la educación para que ésta pueda cumplir con su papel. La exigencia para la educación es esta, ¿no? Supongamos que se planteen desde un punto de vista en que la sociedad espera que la educación forme ciudadanos responsables en el ámbito cívico, ¿no? Que sean responsables al momento de elegir a sus gobernantes, por decir un caso. Y que entonces la sociedad le está exigiendo a la educación que vaya formando a estos individuos. En ese momento la sociología hace el análisis y dice, bueno, si la sociedad le está exigiendo esto a la educación, ¿qué entonces le está brindando la sociedad a esta educación para que cumpla con ese papel? Entonces, la sociología se centra justamente en que todo lo que rige a la sociedad influya de manera significativa en el proceso de desarrollo de cada uno de los individuos
dentro de la misma sociedad. Analiza a profundidad los elementos que fungen como funcionamiento del colectivo en general, a fin de que todos tengan un comportamiento y un desarrollo pleno en su vida cotidiana, en su vida normal. Entonces, digamos que analiza los dos ámbitos, analiza a la sociedad y analiza al cúmulo de situaciones que rodean a la misma para que ésta funcione. Ahora, necesitamos saber qué cosa es una sociedad. Aquí está la otra diapositiva. ¿Quién nos puede ayudar, por favor? Yo, maestro, Adelante, eh, gracias. Muy amable. la sociedad es el Agradecería objeto que me diga su central. nombre al final, maestra, por favor. Sí, la Gracias. sociedad es el objeto central de estudio de la sociología. Se entiende como un sistema complejo de relaciones interdependientes que se mantienen a lo largo del tiempo y que permiten la cooperación y el conflicto entre los individuos. Las sociedades pueden ser pequeñas y simples, como las tribus, o grandes y complejas, como las naciones modernas. Mi nombre es Gilda Guerrero. Gracias, maestra Gilda. Muy amable, ¿eh? Entonces, la sociedad es este centro de estudio, ¿no? La sociología, pues obviamente su nombre lo dice, se dedica más a ver a la sociedad, a este sistema, dice, complejo de relaciones interdependientes que se mantienen a lo largo del tiempo y que permiten la cooperación y el conflicto entre los individuos. Esa es una sociedad. Por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos una sociedad. Somos, ¿cuántos participantes dice aquí que somos? Ahora veremos. Estamos hablando de que en esta reunión habemos 6 participantes. Bueno, estos 6 participantes ya somos una sociedad, porque estamos relacionados. En este momento nos estamos relacionando, ¿no? Y tenemos una plática en la que estamos compartiendo ciertos temas en modo de cooperación para que podamos desarrollarlos. Y de esa manera a lo mejor y se nos vayan zanjando esas ideas que no teníamos del todo claras, pero que gracias a lo que vamos analizando en cooperación, pues se va logrando. Ahora, también dice que pueden existir conflictos entre los individuos, es decir, las sociedades por eso necesitan una reglamentación, porque si no existiera una reglamentación para la sociedad, pues entonces no se podrían solucionar esos conflictos que sin lugar a duda van a surgir. Y es ahí donde necesitamos nosotros entender que existen una múltiple cantidad de sociedades en las cuales todos participamos. Cuando venimos a la familia, estamos en una sociedad. Cuando vamos a nuestro centro de trabajo, también pertenecemos a una sociedad. Y cuando salimos al mundo exterior, cuando vamos a la ciudad, cuando vamos a donde querramos que vayamos, existen sociedades diferentes. Por eso en la definición al final de nuestra diapositiva dice que las sociedades pueden ser pequeñas y simples, como las tribus, o grandes y complejas, como naciones modernas. Todo el lugar donde nosotros tengamos una participación en colectivo, sabemos que estamos participando en una sociedad. Y como participamos en una sociedad, pues eso es digno de análisis. Justamente eso es lo que hace la sociología, analizar el comportamiento y la relación que existe entre ciertos individuos en un lugar en común. Muy bien, vamos a hablar ahora de que entonces, si ya vimos qué es o qué es la sociología, qué es la sociedad, ahora qué es la sociología de la educación. ¿Alguien nos ayuda, por favor? Claro, Muy la amable. sociología de la educación es una subdisciplina de la sociología que estudia cómo las instituciones educativas y las experiencias educativas afectan a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Examina la función de la educación en la socialización, la transmisión de la cultura y la movilidad social y la reproducción de la desigualdad. Antonio Rosado, en mi caso. Gracias, profe Antonio. Ya estoy tratando de solucionar ese problema de ver los nombres, ¿eh? Gracias. Bien, entonces, la sociología, permítame un segundito, si no se va, a ver si ahí no se vicia, porque ya puse otro dispositivo. Bien, entonces, si nos damos cuenta, la sociología de la educación, entonces, es una subdisciplina de la sociología. La sociología decimos que analiza toda la sociedad en conjunto. En este caso, la sociología de la educación se dedica ahora a analizar a las instituciones educativas y cómo el trabajo que hace la institución educativa afecta a los individuos y a la sociedad en su conjunto.
Nosotros estamos trabajando con esos que van a salir a su vida cotidiana, a la sociedad, y que van a ser los que próximamente nos van a dar clases, ¿ah? Van a dar clases a nuestros hijos, a nuestros nietos, o son aquellos que van a construir las grandes urbes, que van a construir casas, que van a hacer un sinfín de cosas por el bien de la sociedad. Y entonces la sociología educativa justamente analiza y ve si en realidad la función que tiene la educación o que debe tener la educación en la sociedad es la correcta o no. Al final de la diapositiva dice, examina la función de la educación en la socialización, la transmisión de la cultura, la movilidad social y la reproducción de las desigualdades. Nosotros, en nuestras manos, cuando estamos frente a nuestro grupo, tenemos a una sociedad pequeña en nuestras manos. Y lo que tratamos de hacer es que esa sociedad sea mejor, mejor que cuando llega, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos cómo está la sociedad cuando nosotros la tenemos por primera vez en nuestras manos? ¿Cómo nos damos cuenta de cómo llega esa sociedad? Ustedes que son docentes, yo creo que la mayoría frente a grupo, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta cómo llega esa sociedad antes del inicio de nuestro ciclo escolar? ¿Alguien recuerda cómo lo hacemos? ¿A través de qué? ¿Qué método utilizamos para darnos cuenta cómo llega ese grupo de personas a nuestras manos? Hablando de conocimiento. ¿Alguien? A través del diagnóstico, a través de las observaciones, de las entrevistas a los alumnos, de las entrevistas a los padres de familia. A Exacto. través de eso nos vamos dando cuenta de cómo llegan nuestros alumnos. Exacto, maestra Mari. Muy bien, Mari Lidia, ¿verdad? Fue quien nos Sí. comentó. Profe José Alberto. Profe José, ¿iba a comentar? ¿No? ¿Le escuchamos, Bueno, profe? Adelante. disculpe, ¿me escucha? Sí, No, profe. me estoy cortado. Ok, lo que decía que además de la maestra, el contexto de la escuela en general. Ujú, muy bien, a través también de la generalidad de las, digamos, de la misma sociedad, ¿no? Les pregunto algo, ¿se corta la transmisión? ¿Se corta el audio? ¿Se corta el video? ¿No? Ah, bueno, es que estoy viendo como que a veces no respondemos rápido. Yo pienso que a lo mejor el internet pudiera estar fallando, ¿va? Muy bien. Entonces, como nos hemos dado cuenta, la sociología de la educación entonces analiza justamente a estos cómo llegan, ¿no? Y nosotros lo hacemos también, como ya hemos mencionado. Cuando nos asignan un nuevo grupo, cuando nos asignan nuevos grupos en caso de que tengamos varios, pues lo primero que necesitamos saber es cómo está esa sociedad con la que vamos a tratar. ¿Sí? Porque a partir de eso es como nosotros vamos a hacer los planteamientos necesarios para el desarrollo de las actividades durante el ciclo escolar, ¿sí? Y justamente lo que vamos a buscar es transmitirle a esta nueva sociedad los valores, los conocimientos, estos que la nueva escuela mexicana llama los aprendizajes significativos, ¿verdad? Esos que todo individuo va a necesitar en el buen desarrollo de su función dentro de la sociedad, en el papel que le toque, como hijo, como docente, como profesionista, como lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos la necesidad que tiene la educación con la sociedad, lo que tratamos de hacer es que esta educación cumpla con su papel, cumpla con el objetivo que se ha planteado desde el principio, que cuál es formar a estos individuos para que funcionen correctamente en la sociedad en la que se encuentran. Justo eso hace la sociología de la educación, ver cuáles son esos objetivos que se plantean y si se cumplen o no. Y si no hay un cumplimiento de estos objetivos, nosotros lo hacemos en la planeación. Por ejemplo, estamos viendo que un tema que hicimos, que cuadramos, que le dimos a nuestros estudiantes, como que no ha quedado del todo claro. ¿Qué hacemos cuando pasa esto? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí en la planeación viene implementado. Son dos palabras.
La retroalimentación. Retroalimentación, sí, esa es una, pero nosotros en el programa que hacemos de la eh, planeación, hacemos algo para mejorar lo que ya hicimos o lo que llevamos haciendo. ¿Cómo se llama? la, la evaluación. Claro, para en la evaluación nos podemos dar cuenta también, pero son los ajustes razonables. ¿Se acuerdan? Estos ajustes razonables lo que hacen justamente es adecuar eso que nosotros vemos que en el proceso de educación y enseñanza no está cumpliendo con el objetivo que esperamos. ¿Sí? Por ejemplo, nos damos cuenta de que muchos se están quedando rezagados con algunos temas de la manera en que nosotros los estamos explicando. ¿Y qué hacemos? Hacemos ese ajuste razonable para buscar la manera y la estrategia más cercana a que todos puedan adquirir esos aprendizajes, ¿no? Entonces, esos ajustes justamente los hace la sociología educativa, porque analiza el fin de la educación y se va dando cuenta de qué necesitamos cambiar. Ustedes por eso ven que cuando cambian los gobiernos, nos implementan un nuevo plan de estudio, porque para ellos se supone que en el análisis surge que no se está cumpliendo con la educación que se espera, ¿no? Porque se supone que buscamos una educación de calidad. Entonces, en estos cambios, pues cada sociólogo va analizando y dice, no, pues yo pienso, según lo que yo estoy analizando, que se necesita hacer estos cambios, estas modificaciones para que se cumpla con ese papel. Entonces, a través del análisis de la sociología en la educación, es que se buscan y se encuentran todas estas áreas de oportunidad, áreas de mejora para que la educación cumpla con el papel para el cual ha sido diseñada, ha sido estructurada. Bien, ¿hasta aquí tenemos algún comentario o alguna duda? Bien, perfecto. Yo sé que ustedes son muy inteligentes, pero si hay algún detallito ahí, lo podemos platicar, ¿eh? Bien, vamos a pasar. El siguiente dice perspectivas y tendencias de la sociología de la educación. ¿Quién nos ayuda aquí? ¿Alguien? Gracias, maestra María. Adelante. Son variadas y reflejan diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Algunas de las principales tendencias incluyen el análisis de la desigualdad educativa, la influencia de la globalización en la educación, la digitalización del aprendizaje y el papel de la educación en la formación de identidades culturales y de género. Muy amable, maestra Mari. Entonces, las perspectivas que encuentra la sociología de la educación, pues tiene un montón de cosas. ¿Por qué? Porque pues cada individuo es diferente, cada sociedad también es diferente. En Campeche, pues la ideología del campechano es totalmente diferente a la del chiapaneco, a la del tabasqueño, a la del norteño. Somos diferentes. Y como somos diferentes, pues deben de ser variadas. Y deben ser variadas porque esta variación va a hacer que el conocimiento se pueda lograr de una manera más efectiva. Ustedes, no sé si recuerdan que antes los libros de texto gratuitos, pues nos traían ejemplos que si de Europa, que si de Asia, que si de esto, que si del otro, o sea, cosas que una vez los niños leían y decían, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo la nieve, por ejemplo, no? Nada. Pero si hablamos de otras cosas y lo centralizamos en las ideas, en el contexto en el cual se desarrolla el conocimiento, entonces sí se llega al conocimiento que se espera. Dice la diapositiva que reflejan diferentes enfoques teóricos y metodológicos. La sociología de la educación hace eso. Si ya vimos que en nuestro test de estilo de aprendizaje surgen que nuestros niños son kinestésicos, pues las actividades que nosotros les vamos a plantear tienen que ser enfocadas hacia ese tipo de aprendizaje, en su mayoría, sin dejar de lado aquellos que tienen otro estilo de aprendizaje. Estos diferentes enfoques que nosotros les damos a la transmisión del conocimiento hace posible que se vaya cumpliendo con el papel para el cual ha sido diseñada la educación. Las tendencias que surgen después de hacer un análisis sociológico de la educación, pues incluyen un montón de factores. Por ejemplo, la desigualdad educativa, ¿sí? ¿Cómo es que de repente, por ejemplo, nosotros no podríamos plantear un proyecto tecnológico en una zona rural? Porque no se va a lograr el objetivo. Tendríamos que plantear
otro tipo de proyecto que sea de acuerdo al lugar donde se va desarrollando ese intercambio de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la influencia de la globalización en la educación. Hoy existen las inteligencias artificiales a más no poder, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, dejamos que los niños utilicen la inteligencia artificial a como se les antoje, pues el conocimiento no va a llegar de la manera que se espera y de esa forma no se va a cumplir con el papel de la educación. Entonces, estas tendencias, aunque son necesarias ya por el momento en el que estamos, necesitamos también trabajar con nuestros alumnos si es que las vamos a utilizar, para que ellos también la utilicen, perdón, de la manera en que se espera. Hablando de la digitalización del aprendizaje, hoy nosotros tenemos la oportunidad de compartir conocimiento en este posgrado, en doctorado en educación, a través de las redes sociales. Y esto justamente es una tendencia que la sociología educativa permite que haya una apertura para este tipo de aprendizaje. La digitalización del aprendizaje hoy más que nunca está, pero abierto, ¿verdad? De toda la manera, imagínense ustedes cuándo se imaginaron hace 10 años que iban a llevar un posgrado en sábado a las 7 de la tarde desde su casita, con actividades que hacen en su casa, que entregan que es en una plataforma y que con eso van pasando meses y meses hasta que concluyen su doctorado. Pues era prácticamente imposible, ¿sí? Entonces, después del perdón, de la sociedad y de la educación en conjunto, pues se llega a que existen estas tendencias que son necesarias y que son importantes en este momento. El papel de la educación en la formación de identidades culturales y de género. Nosotros en nuestras manos, ya sea que estemos en un nivel básico, que estemos preparatorias o en universidades, tenemos en nuestras manos la formación de las identidades culturales y de género, ¿sí? A veces nos centramos en criticar, ¿no? Y en vez de trabajar con esas mismas falencias que nosotros vemos en el sistema a favor nuestro, porque ustedes se acordarán que cuando surgieron, por ejemplo, los nuevos libros de textos gratuitos, surgieron un montón de personas que empezaron a dar opiniones con respecto a que estaban mal, porque hablaban del lenguaje inclusivo y que eso cómo era posible y que, ¿no? Y se volvió todo un debate. Bueno, cuando nosotros hablamos de la formación de identidades culturales y de género, eso que tenemos en nuestra mano, que vemos como una falencia del sistema, lo podríamos utilizar justamente para enseñarle a nuestros muchachos qué cosa es lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y entonces, esa misma formación o ese mismo error del sistema hace posible que nosotros tengamos en nuestras manos herramientas con las cuales trabajar con ellos. Por ejemplo, hoy que tenemos mucha tecnología, pues las redes sociales que son pan nuestro de cada día pueden ser un tema de análisis en uno de los proyectos que nosotros tenemos, porque ellos conocen a un cúmulo enorme de redes sociales y que nosotros ni en cuenta, ¿no? Y que pueden ser un tema. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de la música K-pop? Y los chamacos están vueltos locos con ese tipo de música. Entonces, ese puede ser un tema también que nosotros podríamos utilizar. A lo que quiero llegar es que en la educación contamos con muchas herramientas, en este caso, hablando de las entes, el pensamiento de los niños, en las cuales tenemos la oportunidad de formarlos con identidad, de formarlos como individuos críticos, de formarlos a fin de que cumplan con el papel que les toque, ¿no? Muchas veces yo platico porque afortunadamente doy clases en secundaria y entonces platico con los muchachos y les digo, miren, es que no todos vamos a llegar a ser maestros, no todos vamos a llegar a ser doctores, pero si tú vas a ser albañil, pues trata de ser el mejor albañil. Si tú vas a llegar a ser electricista, pues trata de ser el mejor electricista. A fin de que se cumpla con el propósito de la educación, es tratar de forjar a estos individuos con identidad, con raciocinio y como individuos críticos. Justamente esas son las perspectivas y tendencias que la sociología educativa nos da después del análisis que tiene. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cuáles son algunas de las teorías sociológicas en la educación? Hablemos de dos, de Comte y de Spencer. ¿Quién nos ayuda con Auguste Comte?
¿Alguien quisiera leer? Auguste Comte. Teorías y sociologías de la educación. Augusto Conte. Considerado el padre de la psicología, veía la educación como un medio para construir una sociedad ordenada, progresista. Para Comte, la educación debía basarse en principios científicos y promover la unidad social. Positivismo. Comte, conocido como el padre del positivismo, defendía el uso del método científico para estudiar la sociedad. En el contexto educativo, esto implica la aplicación de métodos sistemáticos y científicos para mejorar la educación. Muy amable, maestra Lady. Entonces, Auguste Comte está considerado como el padre de la sociología, porque él se metió justamente a ver cómo la educación era el medio para construir una sociedad ordenada y progresista. Se dio cuenta de que la sociedad era digna de análisis y que como era así, pues también era saber y darse cuenta cómo había que educarlos, ¿no? Él decía que la educación lo teníamos que basar en principios científicos y promover la unidad social. Y hoy nosotros estamos en una era en la que se ha analizado el cerebro humano a más no poder. La metacognición, el aprendizaje cognitivo y muchas cosas más que tienen que ver justamente con ese análisis científico del individuo, ¿no? Y de cómo éste aprende. Por eso Comte es conocido como el padre del positivismo. ¿Qué hacía? Bueno, dice que defendía el uso del método científico para estudiar a la sociedad a través de ciertas estrategias científicas, él decía, bueno, es que si nosotros analizamos de esta manera la sociedad científicamente, podemos llegar a acuerdos y o darnos cuenta de qué cosas son las que debemos de hacer para que la sociedad sea mejor, para que la sociedad, además de estar ordenada, también progrese, ¿no? Y en el contexto educativo, esto nos lleva a que la aplicación de métodos sistemáticos y científicos pueden mejorar la educación. Y nosotros lo hacemos. Esos test de los que platicamos hace un momento. Está el ejemplo de Spin Scam, que se hace Sí, maestra Lady, perdón. No, disculpe, que me salió una actualización acá. No, no, nada, maestro, disculpe. Ah, ok, no, no se preocupe. Muy bien, como les decía, nosotros lo hacemos. Esos test de estilos de aprendizaje surgen justamente del análisis científico que se hace en el desarrollo del humano, ¿sí? Y por eso es que nosotros los podemos tener. Las teorías educativas también surgen después de un análisis científico, donde se iban dando cuenta de la manera en que un individuo aprende y basado en eso, entonces llevamos la educación. Entonces, nosotros hoy, gracias al análisis de Auguste Comte, tenemos que la sociedad puede ser analizada a través de principios científicos y que también la educación puede llevarse a cabo utilizando métodos sistemáticos y científicos y de esa manera lograr la educación, lograr una mejor educación a través de todos esos métodos que Auguste Comte pues analizó y justamente implementó dentro de la educación. Hablemos un poquito acerca de Herbert Spencer. ¿Quién nos ayuda leyéndola, por favor? Maestro, una preguntita. En eso del que estaba viendo, los tipos de aprendizaje, allá entra lo que vemos de visual, auditivo, el kinestésico, ¿no? Lógico, social, ¿no? A Exacto. eso se refería. Exactamente, esos son los estilos de aprendizaje, justamente. Y todo esto surge después de analizar que no todos los individuos aprendemos de una misma manera, ¿no? En el análisis científico que se hace, se dan cuenta de que cada persona pues tiene una forma de aprender. Y es donde surgen estas metodologías o estos tests que nos ayudan a evaluar a nuestros individuos, a esos que tenemos en nuestras manos, para saber de qué manera van a aprender y de qué manera el aprendizaje logra ser el significativo. ¿Ok? Bien, hablemos de Spencer. ¿Quién nos ayuda aquí? Ah, puedo seguir leyendo. Herbert Spencer aplicó el concepto de evolución a la educación, argumentando que la educación debe preparar a los individuos para la competencia en la vida social. Defendía una educación basada en la ciencia y en la preparación para la supervivencia y el progreso.
Teoría evolutiva. Spencer aplicó la teoría de la evolución a la sociedad y a la educación argumentando que el sistema educativo debería preparar a los individuos para sobrevivir en una sociedad competitiva. Muy amable, maestra Lady. Entonces Spencer se dio cuenta de que lo que platicábamos, ¿no? No todos los individuos vamos a llegar a ser profesionistas. No se puede. Imagínense que todos fuéramos maestros. ¿A quién le íbamos a dar clases? Sería una locura, ¿verdad? Entonces, analizando justamente eso, este Spencer defendía una educación basada en la ciencia y la preparación, fíjense, para la supervivencia y el progreso. Porque hoy lo podemos ver. El maestro llega en su Surito 2001 y el de la frutería llega en una Lobo 2025. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno está preparado para la supervivencia y para el progreso. No quiere decir que lo que el de la frutería hace está mal, todo lo contrario. Él se levanta a las 3 de la mañana ahí a comprar la fruta y el maestro pues se levanta a las 7, ¿no? Da 5 horas de clase, da 8 horas de clase y el de la frutería se pasa todo el día. Digo, cada uno en su campo, cada uno en su ramo. Bueno, Spencer justamente hablaba de eso. Dice que aplicó la teoría de la evolución a la sociedad y la educación argumentando que el sistema educativo debería preparar a los individuos para sobrevivir en una sociedad competitiva. Y hoy lo vemos más claro que el agua. Existen aplicaciones que te venden comida, aplicaciones que te venden todos los artículos de casa. Ya no necesitas ni salir de tu casa para comprar artículos. Aquí te llega a la casa solito porque justamente a los individuos se les ha preparado para que se defiendan en esta sociedad competitiva. Y existen un montón de artículos que la gente vende. Ahí ustedes pueden entrar al marketplace en Facebook y hay un montón, ahí venden de todo, ¿sí? Ustedes entran a Mercado Libre y venden de todo. Y así nos vamos aplicación por aplicación, porque todos estamos preparados para la supervivencia y el progreso. Eso es lo que defendía Spencer. Y aunque pareciera que, por ejemplo, esta terminología de que el aprendizaje sea significativo es nueva, pues fíjense que no. Spencer justamente hablaba de eso, cuando decía que los individuos debían de estar preparados para la supervivencia y el progreso y para la competencia en la vida social, se refería justamente a los aprendizajes significativos, porque el aprendizaje significativo lo que hace es contextualizar el aprendizaje para que el individuo lo lleve a la práctica siempre, ¿sí? Muchas veces yo platico con algunos compañeros y en algunas materias de maestrías y doctorados y les digo, a mí no me sirve que los muchachos se aprendan cuándo nació Benito Juárez y cuándo murió Benito Juárez. Eso no me dice nada. ¿Qué sí me dice? Bueno, que el muchacho aprenda y que me pueda explicar por qué dijo lo que dijo, por qué dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz y que una vez que tenga la posibilidad de llevarlo a la práctica, entienda cómo hacerlo, ¿no? Eso justamente es lo que Spencer hablaba de que al individuo lo debemos de preparar para la competencia en la vida social y en su vida diaria. Que los aprendizajes que se lleve de la escuela sean utilizables en su vida cotidiana y que le ayuden a desenvolverse como parte integral de la sociedad, que pues ahí existe y ahí va a existir siempre, ¿no? Entonces, justo hacia allá iba Herbert Spencer cuando hablaba de la teoría evolutiva. ¿Alguna duda con estos dos teóricos, con Comte y con Spencer? ¿Alguien? Bien, vamos a avanzar con otros más. Hablemos de Max Weber, acá del lado izquierdo abajito. ¿Quién nos ayuda? Max Weber. Yo, maestro, Gracias, gracias. analizó la educación en términos de poder y burocracia. Consideraba que la educación formal estaba ligada a la certificación y la modalidad social y que las instituciones educativas eran fundamentales en la reproducción de las estructuras de poder, racionalización. Ahí se me pixeleó, maestro, ya Le no logro pixeleó. ver bien la imagen, sí.
¿Alguien la ve? ¿Alguien sí la puede ver bien? Así está. No se alcanza a apreciar. Ah, ok. Yo se lo leo entonces. Disculpen, es el internet entonces que está fallando. Analizó cómo la educación contribuye a la racionalización de la sociedad, estructurando el conocimiento y las competencias necesarias para la burocracia moderna. Max Weber lo que hace es analizar la educación en términos de poder y burocracia. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que está preparado? ¿Sí? ¿Cómo la educación hace posible que una persona esté certificada para cierto puesto, para cierto lugar? Y por eso él consideraba que la educación formal debía estar ligada a una certificación. O sea, todos los que damos clases, según Weber, debemos o debemos de estar preparados en el máximo nivel, en un posgrado, por lo menos en una maestría, ¿sí? Porque a su entender, quien está preparado es quien tiene que cumplir con un papel. Por ejemplo, ¿ustedes le darían la construcción de su casa a un joven que está en segundo semestre de universidad de ingeniería o arquitectura? Le dirían, hazte una casa, ten, yo te doy el dinero. Seguramente no, ¿verdad? ¿Qué esperarían? A que por lo menos termine la carrera, porque los conocimientos darán fe de que está certificado para hacer ese trabajo. Eso es lo que Weber justamente defendía. Analizaba la educación pues con racionalidad y decía, bueno, yo sé, volvemos a lo mismo, yo sé que no tengo las capacidades para hacer esto. Como dice el dicho, ¿no? Zapatero a sus zapatos, ¿sí? Y entonces estructuraba el conocimiento de acuerdo a las competencias que existían. Yo puedo cumplir con este papel, si puedo ser político. Bueno, hay políticos que tienen apenas preparatoria, ¿no? Tampoco es que en este momento se cumpla, pero Weber sí decía que eso era necesario. Y así como eso, analizando la educación, pues en términos que él utilizaba, decía o lo enfocaba al poder y a la burocracia. La forma en que la certificación hace posible que en las instituciones educativas se puedan reproducir estas estructuras de poder y que ayuden al buen desarrollo de la educación. Hablemos ahora de Durkheim. ¿Quién nos ayuda? Arriba, a la derecha. A ver si logran verlo. Profe, Se volvió, profe se José volvió. Alberto, ¿usted sí lo ve? No le escuchamos, profe. Ahorita lo leo, maestro, porque tomé el screenshot. Ah, Emilio Durkheim es uno de los fundadores de la sociología de la educación. Sostenía que la educación era esencial para la integración social y la transmisión de la moral colectiva. La educación debía enseñar los valores y normas de la sociedad para mantener la cohesión social. Función moral de la educación. Consideraba que la educación tiene una función moral al inculcar en los individuos los valores de la sociedad, ayudando así a mantener el orden social y la estabilidad. muy amable, maestra Lady. Entonces, Durkheim hablaba acerca de... vamos a ver, ok. Hablaba acerca de que la educación era esencial para la integración social, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, por medio de la transmisión de la moral colectiva, estos valores, estas normas que son necesarias en la sociedad para que ésta se mantenga cohesionada, ¿sí? Él consideraba que la educación pues tiene una función moral y que ayuda a las familias a que se inculquen en los individuos los valores que son necesarios para la sociedad. Y nosotros lo hacemos en la actualidad. Siempre que podemos o todos los días le estamos inculcando un valor diferente a cada uno de nuestros muchachos. En algunos eventos cívicos incluso se habla del valor de la semana, ¿no? Y esta es parte de lo que Durkheim hablaba sobre el papel que la educación también tiene al formar a individuos de una manera moral, con valores, ética y demás. Bien, hablemos de Parsons.
El que está bajito. ¿Se logra ver? No, es que se pixeleó, pero lo No sé. leo. A ver, a ver. Bueno, si lo logra Dalton ver. Parson. No, es que no lo logro ver, es que le tomé pantallazo, hice Ah, un ok. screenshot. Ok, gracias. Entonces, por eso. Dalton Pearson o Parson ve la educación como una institución que construye a la estabilidad y el funcionamiento del sistema social. Argumentaba que la educación socializa a los individuos en los valores de la sociedad y asigna roles en función del mérito, estabilidad y eficiencia social. Argumentaba que las instituciones educativas ayudan a mantener la estabilidad y la eficiencia social al preparar a los individuos para ocupar roles específicos en la estructura social. Muy amable, maestra Lady. ¿Ahora se sigue pixeleado o ya se compuso un poquito la Sigue letra? pixeleada. Sigue pixeleada. Ah, Chihuahua. Bueno, esto que Parson hablaba justamente era lo que hemos venido platicando desde hace un buen ratito, ¿sí? Los méritos, las funciones que cada uno tiene a partir de los méritos que va alcanzando en su vida. Por ejemplo, él decía que para que la sociedad se mantuviera de una manera adecuada, pues era necesario preparar a cada uno de los individuos para ocupar roles específicos en la estructura social. No todos, como decíamos, vamos a lograr una profesión, pero todos tenemos que trabajar. Entonces, a partir del rol que nos toque desempeñar, pues tenemos que preparar a estos individuos para que cumplan con ese papel de la mejor manera posible. Hacia allá iba el análisis de Parsons. Y la educación cumple con ese papel. ¿Por qué creen ustedes que existen las secundarias técnicas? Justamente por eso. Al darse cuenta de que no todos vamos a ser profesionistas, pues les vamos a enseñar algo que puedan utilizar en su vida cotidiana y con eso desenvolverse. Algunos son electricistas y vienen formados de una secundaria técnica. Algunos aprenden acerca de ropa, acerca de la industria del vestido. Vienen preparados de ese mismo tipo de educación de la secundaria técnica. Y así podemos hablar de varias tecnologías que se implementan en la educación y que hacen posible que el individuo esté preparado para ocupar roles específicos en la estructura social en la cual les toca desenvolverse. Muy bien. ¿Alguna duda con estos tres? Bien, vamos a avanzar. A ver si la próxima diapositiva sí se ve bien. A ver, Bourdieu, lado izquierdo abajito, no se logra ver tampoco. No, maestro. Lo voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir. Vamos a ver, y voy a checar el internet de una vez porque es el que nos puede estar dando una mala pasada. Bien, voy a volver a compartirles. Bien, ahora ¿qué tal? ¿Se logra ver un poco o seguimos igual? Sí, se logró ver, pero después ahorita volvió a... Volvió a pixelear. Bueno, Sí. se los platico para Lo que no, voy a compartir en el grupo de WhatsApp porque sí tomé pantallazo antes de... ok, Ahorita se los comparto allá. pero de todas maneras aquí yo se los voy platicando. Miren, en el caso de Bourdieu, el que está a la izquierda de abajo, es una teoría más y dice que desarrolló conceptos como el capital cultural y el hábitus. De esta manera explicó cómo la educación contribuye a la reproducción de las desigualdades sociales. Fíjense, según Bourdieu, el sistema educativo favorece a aquellos que poseen el capital cultural dominante. Es decir, argumentó que las instituciones educativas juegan un papel clave en la reproducción de las estructuras del poder y desigualdad existentes en la sociedad. ¿Por qué decía esto Bourdieu?
porque dependiendo del capital económico y cultural con el que cuente el individuo, es como puede alcanzar una educación de calidad o no. Y es como esta educación, como hablábamos anteriormente, puede incrementar, digamos, el nivel en el cual estar o quedarse estancados. Porque hay personas que no siguen estudiando, por ejemplo, el media superior, porque no tienen dinero para pagar su media superior. Y entonces ahí se queda, ¿no? El capital cultural se queda ahí abajito, ¿no? Y hay quienes sí tienen el capital económico y entonces le pueden ir invirtiendo a la educación y llegan hasta posgrados que los ayudan a estos a que de cierta manera exista la desigualdad entre las personas. Aquellos que sí lograron estudiar, que sí lograron prepararse y destacar, y estos otros que desafortunadamente debido a ese tipo de problemas económicos, pues no logra alcanzar lo que se espera de cada uno de ellos. Pero esto va de la mano con lo que hemos visto, por ejemplo, con Parson, que hablaba acerca de la preparación de los individuos para el papel o el rol que cumplen dentro de la sociedad. En el caso de Giroux, este es un teórico crítico que estudia la educación desde una perspectiva de la justicia social. Critica las estructuras educativas que perpetúan la desigualdad y aboga por la pedagogía crítica que empodera a los estudiantes para cuestionar y transformar las sociedades. Es decir, Giroux lo que hacía era enfatizar la necesidad que tenía la educación, pero que desarrolle una conciencia crítica en los estudiantes y que de esta manera les permite entender y desafiar las injusticias sociales. Y por eso es que surge en el caso de Giroux, surge con esta idea que Freire decía acerca de la educación liberadora, ¿no? En la que se le permite al estudiante, pues, de cierta manera, criticar, de cierta manera, levantar la voz, ¿no? Y que estos puedan hablar y desafiar sobre las injusticias sociales. En el caso de la educación, que ellos puedan tener decisiones en el proceso de educación-enseñanza a fin de que se logre entre los dos entes que existen, que en el caso del docente y el alumnado, puedan ponerse de acuerdo para que se logre la transmisión del conocimiento como ellos esperan. Entonces, Giroux se enfocaba más a que la educación se debía de ver como una justicia social. Todos necesitan ser educados. Para todos necesita haber educación. Ahora está Freire. ¿Alguien tiene, sí lograron ver la diapositiva ahora con Freire, con Pablo Freire? Allá abajito, ¿alguien quisiera leerlo? Por favor. Claro. Sí, dice Pablo Freire. Es conocido por su enfoque en la educación como práctica de la libertad. Abogaba por una educación emancipadora que fomente la conciencia crítica y permita a los individuos tomar control de sus propias vidas y transformar su realidad social. Educación dialógica. Proponía una educación basada en el diálogo entre educador y educando, fomentando la igualdad y la justicia social a través de un proceso educativo y liberador. Gracias, maestra Olga. Entonces, Freire pensaba un poco como Giroux, pero en el caso de Freire, él decía, bueno, vamos entonces a que existe este diálogo y que lleguemos a los acuerdos en cómo ellos pueden aprender o cómo se sienten capaces de aprender y cómo yo les puedo transmitir el conocimiento. Esto seguramente lo hacemos nosotros, lo aplicamos, nada más que muchas veces no sabemos de dónde surge. Miren, en el caso mío, cuando yo les estoy presentando la materia a mis muchachos, les planteo tres maneras de evaluación. En la primera, les presento la evaluación con examen. En la segunda, se las presento sin examen. Y la tercera, que ellos decidan. Regularmente, la primera es la primera que sale volando porque tiene un examen, ¿no? Ya ven la palabra examen y de ahí la tachan. Entonces, esa la quitamos. La tercera, que es la que ellos tienen la oportunidad de poder decirme cómo quisieran ser evaluados, pues nadie se anima porque tiene miedo a que los demás les digan, no, pues por tu culpa, ¿no? Y nadie la señala. Entonces casi siempre toman la opción número 2, que no tiene exámenes, pero que los obliga a trabajar en todas las clases y entregar actividades, estas actividades que para nosotros funcionan como una evaluación formativa, porque todo el tiempo están entregando un producto y que los obliga a ellos a trabajar sí o sí para que su calificación sea la máxima. Eso justamente es lo que Paulo Freire
nos puso enfrente para que nosotros utilizáramos, hacer a los individuos conscientes, críticos y reflexivos, y permitirle a estos individuos tomar control de sus propias vidas, en este caso de la educación, a fin de que de esa manera se transforme su realidad, ¿sí? Así que cuando ellos llegan al final de la materia y me dicen que es que yo lo reprobé, pues está facilito, ¿no? Yo no decidí de qué manera evaluarlos, ustedes fueron los que decidieron y se dan cuenta de inmediato, porque una de las preguntas es, ¿quién decidió la manera de evaluación? Pues nosotros. De esa manera los formamos como individuos críticos y responsables de las decisiones que toman en un ámbito muy pequeño, pero que al final de cuentas ese aprendizaje es significativo en su vida cotidiana. Muy bien, vamos a avanzar hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario que hacer, algún reclamo? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, muy bien. Les voy a presentar un video. A ver, que esperemos que se logre ver bien porque por lo visto mi internet está fallando porque no se logró ver bien la diapositiva, pero esperemos que sí se logre ver bien el video. Ustedes me dicen ahorita que yo le dé play si se escucha, si se ve y cualquier cosa me dicen para que hagamos la modificación. Hola Carlos, soy Chusa y soy maestra. Me gustaría preguntarte qué importancia tiene para ti la educación. La educación es el motor de crecimiento de la sociedad, es el motor de las oportunidades. Y en ese sentido es una fuerza quizá la más importante para la igualdad, para corregir las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Y yo tengo la suerte de haber nacido conociendo la importancia de la educación, viviéndolo muy de cerca en mi propia familia, porque es una familia de maestros por los cuatro costados. Mis abuelos maternos, Carmen y Manuel, mis dos abuelos paternos, Miguel y Albina, mi madre fue maestra muchos años en Oleiros. Hace pocos días, hace 10 o 15 días, leí una reseña de Isabel Bourdiel, catedrática de Historia, que hablaba, rememorando una conferencia de Emilia Pardo Bazán, gallega, universal, adelantada a su tiempo además, y rememoraba diciendo que en una conferencia que dio Emilia Pardo Bazán en París a finales del siglo XIX, respecto a los problemas de la España de entonces, hablaba de que la solución en primer lugar está en instruirse. Y la solución en segundo lugar está en instruirse. Y en tercer lugar en instruirse. Y decía una cosa también muy interesante, y es que la instrucción es una fuerza revolucionaria. Y yo lo creo así porque la instrucción, la educación, genera oportunidades y por tanto genera igualdad. Es una pena que en España tengamos una tasa de abandono temprano del sistema educativo formal de las más altas de Europa, porque eso es fuente de desigualdad y creo que ese reto lo tenemos que abordar aquí en España como sociedad si queremos luchar contra la desigualdad, si queremos generar trabajos dignos y crecimiento económico, ¿no? Porque al final la educación es la puerta de las oportunidades. Esto se lo escuché hace poco a un humorista sudafricano que se llama Trevor Noah. Algunos conoceréis a Trevor porque es bastante famoso ahora en Estados Unidos, ¿no? Pero Trevor escribió un libro, sobre todo sobre su madre. El libro se titula Nacido un crimen. Bueno, lo estoy traduciendo del inglés, Born a Crime. Porque claro, él nació en la Sudáfrica del apartheid, hijo de una madre negra y de un padre blanco. Y eso pues era ilegal en la Sudáfrica del apartheid, con lo cual él nació siendo ya un crimen, ¿no? Y habla de su madre con devoción y habla de su madre
como alguien que en esa Sudáfrica de la apartheid pues no cogió el camino normal que tendría una persona de color en aquel entorno, cuyo destino era pues trabajar en una fábrica o trabajar en servicio. Pues dice, no cocinaba bien, no quería trabajar en una fábrica y mi madre pues se puso a estudiar clases de mecanografía, ¿no? Y lo que le decía a todo el mundo es, ¿pero qué haces si nunca vas a poder aplicarlo? Y la vida, pues luego demuestra que eso no es así, que ella se estaba preparando para las oportunidades que se cruzaban en su camino y se cruzaron en su camino cuando a partir de los años 80 empezaron a cambiar las cosas en Sudáfrica y empezaron a darse oportunidades de trabajo a personas de color también y estaba ella pues bien posicionada para aprovechar esas oportunidades. Por eso, desde el punto de vista personal, la educación, que requiere esfuerzo, dedicación, es la puerta de las oportunidades, es prepararse para las oportunidades que están por venir. Desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, bueno, pues qué mejor inversión que invertir en las personas, en el talento, en lo que pomposamente dicen los economistas que es el capital humano. Pues eso es el mejor motor para el crecimiento de la sociedad, también en lo colectivo, ¿no? La educación requiere esfuerzo, hay que dar, hay que meter. Luego te lo devuelve multiplicado. Y además con independencia de las capacidades que uno tenga. Todas las personas tenemos capacidades distintas, ¿no? Y eso es una riqueza que tenemos en el mundo. Pero capacidades innatas sirven para poco si no se cultivan, si no se trabajan. A veces, por ejemplo, decía mi madre pues que me iba a regalar si conseguía buenas notas o cuál era el premio, que otros compañeros, etcétera, ¿no? Y siempre decía que el tesoro, el premio, es la propia educación que te llevas, el propio aprendizaje, ¿no? Y que hacer eso era mi obligación por desarrollarme yo mismo, ¿no? Era muy buena profesora, indudablemente, también era muy buena porque imponía esa disciplina y creo que eso también en sí mismo me enseñó a cultivar el esfuerzo. Como digo, la educación para mí es clave en el desarrollo de las personas, en el desarrollo de la sociedad y he tenido la suerte de vivirlo desde muy cerca, desde muy pronto. Yo creo que la iniciativa de Aprendemos Juntos es un referente, es un ejemplo claro de cosas que podemos hacer y que ha sido muy reconocido por Naciones Unidas como uno de los programas de calidad que ayuda a abordar uno de los retos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Celebramos ahora los 1.000 millones de visualizaciones de Aprendemos Juntos, 1.000 millones. Bueno, ya después de eso, él empieza a hablar del programa que se llama este, Aprendemos Juntos, que es del banco BBVA, pero que no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, él, digamos que sintetiza lo que hemos platicado. Nosotros debemos educarnos porque necesitamos estar preparados para las oportunidades. Justo ese es el papel de la educación, ¿sí? Preparar a los individuos para las oportunidades que les surjan más adelante. Entonces, en el papel que nosotros tenemos, pues debemos de trabajar con cada individuo con el que nos toca y prepararlos para su vida cotidiana, que eso es lo que la nueva escuela mexicana llama aprendizajes significativos. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer con respecto al video que vimos o al tema los temas que analizamos? ¿A alguien le gustaría hacer alguna acotación? ¿Algún comentario? Muy bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad que les pedí para fin de mes? De una vez, vamos a platicarlo. Yo, maestro, Sí, maestra, diga. estaba revisando la tarea, es un proyecto, ¿no? Sí. Más o menos que, que es y el grabado, ¿es así? ¿O solamente es el escrito? Fíjese que no le escuché bien si es grabado.
el trabajo final. Ajá, si solamente es escrito y grabado, o sea, son las dos formas como se tiene que entregar. Sí, es que cuando yo les pido una explicación es justamente del trabajo que ustedes hicieron, del trabajo que ustedes desarrollaron, pues. Eh, pero lo que me interesa más es el proyecto sociológico que ustedes tienen que realizar. Estoy buscando justamente la manera en que se los planteé para que así no me pierda yo con otras materias que también doy y que de repente tienen alguna similitud. Pero lo que yo les pedí es que De hicieran hecho, ¿le puedo análisis. comentarlo? Pues, sí, adelante. Presentación final es, el proyecto debe entregarse un informe escrito y complementarse con una presentación oral. Ándale, perfecto. Así tal Entonces, cual lo estoy leyendo, así estaba la ok, perfecto, le agradezco mucho. indicación. Entonces, miren, yo les pido un análisis teórico de algún entorno educativo. Puede ser su escuela, ¿eh? Quiero presentárselos a pantalla para que lo vayamos desglosando y que ustedes vayan comprendiendo, porque ahí yo les digo también, digamos que los elementos que debe de componer su trabajo. En este caso, yo les digo que ustedes deben de tener, ahorita permítanme, déjenme abrirlo. Aquí está. Dice que lo que debe de tener es introducción, que es la descripción del contexto educativo elegido. Por ejemplo, si ustedes están en la escuela José María Pino Suárez, pues ahí escriben el contexto. La escuela José María Pino Suárez está en una ranchería de la ciudad tal o del pueblo tal y toda la descripción del contexto educativo donde está. Luego viene la justificación de la elección. Hemos elegido este centro educativo porque soy docente frente al grupo del segundo grado, de primaria, esto, el otro, y ya empiezan ustedes a justificar el hecho que se está analizando, que en este caso es un análisis social. Luego viene el marco teórico. Aquí es la explicación de las teorías que nosotros acabamos de platicar. Por ejemplo, si habla de Bourdieu, cómo Bourdieu le llevó a que se analizara el contexto que usted eligió, porque se dio cuenta de que Bourdieu hablaba sobre la educación liberadora, igual que Freire, y entre los dos usted entendió que, ¿no? Y entonces ya hace el desarrollo de las teorías. Después viene el análisis sociológico. ¿Qué cosa es esto? Encontrar esos factores sociales que inciden en la educación. Por ejemplo, como está en una zona rural, entonces eso hace o imposibilita que se pueda contar con tecnología, lo que dificulta la investigación de los alumnos. Por decir algo, les estoy poniendo un ejemplo. Luego, la aplicación de los conceptos sociológicos para interpretar las dinámicas observadas. Esto se refiere justamente a la explicación que ustedes encuentran del lugar, en este caso el centro educativo, y que tiene que ver con el impacto que tiene en la educación debido a los problemas sociales que existen en ese lugar. Y luego las conclusiones. Aquí ustedes van a hacer una reflexión sobre lo que han encontrado, cómo poder vencer esas áreas de oportunidad según el análisis que ustedes hicieron y cómo las teorías nos presentan posibilidades de solución a la problemática que ustedes encontraron. Alguna sugerencia de intervención y al final, pues ya nada más es un informe que ustedes hacen en la redacción o ustedes lo van haciendo de manera escrita y después ese documento lo hacen en una presentación, así como ahorita tuvimos nuestra clase, o presentan directamente su escrito en Word y solamente van explicando lo que yo les acabo de decir. ¿Sí? No sé si me explico. La presentación oral se refiere a eso, a que ustedes me desarrollen, me expliquen cómo hicieron el análisis sociológico. En este caso, una duda más, doctor. ¿Cuántas cuartillas aproximadamente esperan del trabajo? ¿Y si debe estar con citas textuales o no es necesario considerar citas textuales o fuentes Eh, bibliográficas? Debe de tener bibliografía, sobre todo por las teorías, pero nada No. más. En todo lo demás, no. Por ejemplo, yo les dejé ahí algunas tecnolecturas que hablan sobre esas teorías. Si ustedes buscan, hacen un análisis, una investigación independiente, nada más coloquen de dónde sale la información que ponen de las teorías y con eso es más que suficiente. No, no necesito. Tampoco les doy un máximo de cuartillas. Ustedes deciden, con que tenga todos los elementos es más que suficiente. No hay una estructura definida. En este caso, como decía, si hacemos el escrito, lo pasamos a Canva y hacemos la grabación, en una carpeta subiríamos el enlace a la plataforma.
Sí, ustedes, por ejemplo, si lo hacen en Zoom, a mí me facilita mucho. Por ejemplo, esta clase yo la estoy grabando en Zoom, la grabo en mi Ok. computadora. Luego ese link lo subo a Drive y de Drive copio el enlace y lo pego en cualquier apartado. Nada más hay que tener cuidado ahí que cuando compartamos, que sea visible para todos los que tengan el link, porque luego queda bloqueado. Entonces hay que cuidar esa parte nada más, que esté abierto para cualquier persona que tenga el link. Y ya, ustedes van a poner el link y yo ahí lo abro y lo analizo todo. Sí, mi duda era si subo una carpeta, ¿sí se puede abrir en el link donde asumo el ¿Sí? escrito y aparte la grabación? Sí, claro, usted sube Ah, una ok. carpeta en el Drive y manda el link de la carpeta. Ah, excelente, Y perfecto. ya con eso yo puedo ver los dos trabajos sin ningún problema. Ok. Igual puedo hacer una grabación desde mi teléfono y subirlo, o tiene que ser desde alguna plataforma. No, desde donde usted se le facilite más. Ahora, como recomendación y por experiencia, cuando usted graba en el teléfono es demasiado pesado y entonces eso tarda mucho en subirse. Para mí la forma más fácil que yo les recomiendo es que abran una clase, una sesión de Zoom en su Zoom personal, así como entraron ahorita, ustedes pueden hacer alguna reunión. Entonces hagan una reunión, presenten su diapositiva, si le hacen una diapositiva o su documento de Word o donde ustedes hagan su proyecto y ahí van grabando y explicando todo lo que ustedes desarrollaron. Lo guardan en su computadora y les aparece al final la pestañita donde está guardado. Ya nada más eso suban al Drive y del Drive ya lo pasan a la plataforma y ya queda copiado. Ok, Pues, no es necesario, perdón, que nos veamos, ¿no? Como tal un video, ¿no? O sea, puede ser nuestra voz y que se esté proyectando el trabajo, ¿no? Ándele, sí. Si no quieren salir a cuadro y hacerse famosos, pues no. se puede enviar desde Canva, se puede hacer Sí, en el programa que a cualquier ustedes se les plataforma. facilite. Sí, en cualquier plataforma, no tengo ningún problema. Ahora, yo como recomendación les digo que a mí me ha funcionado mucho el Zoom. Por ejemplo, ahorita yo ya llevamos una hora de grabación. Esta hora de grabación se guarda en mi computadora y lo subo rapidísimo al Drive. No tardo nada en subirlo. Entonces sí, sí es más fácil, pero ustedes deciden en qué programa hacer tanto su escrito como su grabación. No tengo ningún problema con eso. Obviamente, en este caso, al pasarlo a una presentación, sería con los elementos más importantes donde se explique cómo se hizo el trabajo, no, no sería la transcripción total del escrito. Sí, ustedes deciden en esa parte. Lo que yo quiero es que me expliquen todo lo que hicieron y cómo llegaron a las conclusiones en la última parte donde dan propuestas de solución. Ujú. Y obviamente yo voy a revisar también el documento que ustedes manden. Se puede basar para la parte de la introducción o la descripción el tema del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Se puede enlazar ambos. Claro que sí, profe, justo eso, por eso miren, en realidad este proyecto parece demasiado complicado, pero no, porque No, usted es ya mi tiene, plan analítico. O sea, yo lo que estaba viendo es mi plan analítico. exacto, Es mi ustedes plan ya tienen analítico que ahí voy a su plan. agarrar y allá voy a fijarme en qué teoría está, Exacto. si es de Paulo Freire y todo de lo que sea. Por ejemplo, en la mía que he estado viendo, que es en el preescolar, yo hice por medio de un Force, hice para mi dirección, docentes y Ujú. padres de familia. Ahí está. Entonces, y ya tengo en estadísticas y todo, entonces voy a decir la percepción en lo Exacto. sociocultural del padre de familia es este. En la parte sociocultural de la parte de Israel es tal cosa. Y la percepción de los docentes, y también metí a mi personal de apoyo, haciendo un force, que son las estadísticas que voy a aumentar, eso es lo que voy a agregar de más, porque pues lo demás es lo que ya hemos hecho en nuestro plan analítico, donde vemos la Escuela Jardín, México, se encuentra en la ciudad de Mérida, en la colonia Vicente, a un costado de la primaria y todo esto. Y ahí Exacto. encontramos a un Willy, si tiene la estructura, cuenta con tantos Ujú. salones, todo eso es, los padres de familia son de un medio socioeconómico y todo.
Y allá, Exacto. y allá agarro, o sea, eso que ya tenemos es agarrarlo y transmitirlo en redacción, eso yo entendí. Y pues yo agregué lo último de ahorita, porque pues sí ha habido unos cambios, que es lo que voy a agregar de mis forms que ya hice con mis directivos, con mis docentes y con mis padres de familia, y de allá voy a agarrar. Y como usted dice, acá está faltando valores, entonces voy a agarrar a tal pedagogo o a cual sociólogo. Exacto. Yo eso entendí, ¿no? Es Y correcto, maestra Lady. para mi video, pues es diciendo en la escuela tal, nos damos cuenta que la cuestión sociocultural, como le decía, es la parte socioemocional que nos está afectando al principio con los niños. Y entonces por eso usamos y tan, se acabó, ¿no? Exacto, sí. Ahí lo único que le está faltando son las soluciones, las propuestas de solución. Sí. Los ajustes razonables que se han hecho y que se empiezan a hacer, que lo mismo están en este plan de Están mejora. claro, En nuestro exacto. plan de mejora Sí. está que está con los padres de familia. Nosotros, por ejemplo, ahorita hicimos en un taller el 12 de Exacto, diciembre, un taller de un dulcero, que fue el padre de familia, involucramos al padre de familia y al niño. exacto. Entonces, acá trabajamos esa parte, esas son. Ándele. Y Sí, pues los definitivamente. eventos que hacemos, ¿no? Ándele. Que, por ejemplo, incineración de la bandera que hicimos. Entonces también allá integramos al padre de familia, a la cuestión de los militares, entonces en cuestión de valores Exacto. y el involucramiento de familias, que ya también puse en mi force, que por qué faltan los padres de familia Ándele. Ese y es a otro quién problema está el social. cuidado de cuando hacen las actividades que se le deja a los niños de preescolar. Entonces Exacto. allá voy a sustentar por qué y qué medidas hemos tomado en la escuela para favorecer esas cuestiones y habilidades. Por ejemplo, en mi caso son las habilidades que los niños de preescolar tienen que desarrollar. Exacto. Así es, maestra. Mejor explicado no puede estar, maestra Lady. Así como usted lo acaba de explicar, eso es lo que les estoy pidiendo. O sea, hagamos de cuenta, por eso le decía, parece muy complicado, pero no, porque ese trabajo ya lo hicimos. Ya solamente lo vamos a hacer, a sintetizar en los apartados que les estoy pidiendo, utilizar algunas de las teorías, irlas enlazando, por qué llegamos a esas conclusiones, dar propuestas de solución y listo. Y hacer su video explicando todo el proceso que hicieron y ya. O sea, en realidad lo elegí justo este porque el mes es cortito y además ya tenemos, yo creo que un 80% de avance con todo lo que hicimos al inicio del ciclo escolar. Entonces está facilito. Una cosa que sí quería comentarles, aunque nuestra materia dice que termina el 20 de diciembre y que es el último día en que nosotros vamos a tener nuestra clase sincrónica, yo voy a revisar, bueno, voy a estar esperando sus trabajos para el viernes 19. ¿Por qué? Porque del viernes 19 al 20 todavía si surge algún detalle, ahí lo podemos ir platicando en el día. Y tengo hasta el domingo como máximo para subir sus calificaciones. Pero antes de subir la calificación, pues necesito ver sus trabajos. Y eso lo voy a hacer el sábado. Entonces, si surgiera algún problema, si ustedes me entregan el viernes, el sábado podríamos solucionarlo sin ningún problema. Y así el domingo ya tienen su calificación seguro. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Seguros? Bueno, yo espero que así Maestro, sea. nada más, mi duda es entonces que en mi Drive creo mi carpeta, está Sí, mi documento en PDF donde está a modo de prosa sí, y está mi presentación si yo lo decido poner en Canva. sí, Este link pongo, ¿no? sí, sí, usted sube los dos elementos, ya sea el link y el documento, y ya después copia el link de la carpeta. No se vaya a equivocar en cualquiera de los links de los documentos, porque si no, nada más va a aparecer uno. Tiene que ser el link de la carpeta. Copia usted el link, lo sube a la plataforma y ese link me llega a mí. Y que cuando vayan a compartirlo, le pongan ahí que sea abierto para cualquiera que tenga el enlace. Porque si no, luego tengo que pedirle permiso de acceso y nos tardamos más porque no podemos hacer el proceso rápido, ¿no? Entonces, nada más eso les encargo y listo. Y con eso ya tenemos los elementos para su evaluación. ¿Algún comentario más? Ninguno. Muy bien, pues espero que No, ya está pasen. claro todo. Gracias, maestro. Gracias, compañeros.
Gracias, maestra. Espero que pasen una bonita noche. Les agradezco mucho su participación, su asistencia y nos vamos a ver el próximo sábado, primeramente, Diosito. Cuídense mucho. Ah, bueno. Muy bien. Si no, yo les iba a decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todo. Ah, 20 nos quedó un noveno. sábado. Ok. Cuídense mucho. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias. Hasta luego.